es que me miró feo, mi teniente, pero es que yo tengo desviación visual, no me importa, me miró feo. Anotación. Es que me sacó el grupo del WhatsApp. Es que le escribió el WhatsApp y me dejó en visto. O sea, yo he visto unas anotaciones tan ridículas y tan absurdas. Como por ejemplo, en estos días apelamos una de una patrullerita, recién egresada por lo demás, donde le hacen una anotación por un chisme de pasillo, una supuesta eh, queja anónima, donde dicen que la uniformada pronunció palabras ofensivas. Para ser más claros, que supuestamente le había dicho a otra muchacha que era una perra, así. Y por eso le hicieron una anotación, con un chisme de pasillo. Se estará vulnerando el debido proceso. O sea, el evaluador que insertó esa anotación meritoria sabrá qué significa el debido proceso. Obvio que no. Entonces, esos semidioses, llamados evaluadores, yo creo que algunos de ustedes ocupan ese cargo de evaluadores y los que van a ascender a subintendentes del curso de ascenso van a ser evaluadores en algunas unidades donde los nombren como comandantes de estación o comandantes de unidad. Es un semidios. ¿Y qué pasa? Que ese instrumento de poderle realizar anotaciones al libre albedrío del evaluador, pues se constituye en un mecanismo de represión, de hostigamiento, de persecución, de acoso. Porque si a mí un subalterno me cae mal, le hago las anotaciones que a mí se me dé la gana y que me las apele todas si quiere. ¿Sí o no? Conocimos el caso de una patrullera también por ahí en la costa atlántica, asediada por una señora mayor. En menos de un mes le hizo como 6 anotaciones. Y con esas anotaciones, es que esa es la repercusión más grave, con esas anotaciones va y se saca una resolución de retiro por facultad discrecional, dizque porque se perdió la confianza en ese uniformado. ¿Qué tiene eso de positivo? Si lo único que sirve es para alimentar el ego de ese evaluador, si lo único que sirve es para llenar los vacíos de ese evaluador, porque son muy pocos, yo lo debo decir, lo puedo decir con toda tranquilidad, son muy pocos los que implementan de manera objetiva y de manera adecuada este mecanismo. La mayoría lo implementan como mecanismo de represión. La mayoría lo implementan como mecanismo de represión. Para todo. O sea, el policía no puede ni chistar porque le hago su anotación. Y los que no son evaluadores, entonces la amenaza es, le hago su artículo 52. Eso no es, o estoy equivocado en mi apreciación. ¿Ustedes qué opinan? ¿No opinan? No, tal cual como usted dice, profe. Bueno, listo. Entonces, para mí, ojo que eso es una apreciación subjetiva mía, de John Moreno como abogado del fiscal. Esas anotaciones traen más perjuicio a la Policía Nacional del beneficio que traen, porque eso lo único que hace es, por un lado, lo que ya les mencioné, ¿cierto? Permitir que a quien se le dan esas facultades de evaluador o de revisor se convierta en un opresor, en un perseguidor, en un acosador, ¿cierto? Y por otro lado, generar resentimiento, desmoralizar a la tropa, ¿cierto? Generar estrés, inconformismo, mal ambiente. Entonces, ¿qué beneficio trae? Ya vamos a mirar en otras fuerzas cómo funciona la cosa, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Listo? ¿Qué ocurre entonces viéndolo ya desde el plano netamente jurídico, ¿cierto? La diferencia entre la ley 1015 y la ley 2196 es que se creó un nuevo mecanismo, ¿cierto? Llamado medios administrativos para encauzar el comportamiento personal. Ojo, muchachos, los que van para ascenso, porque esta les puede salir. Una cosa eran los medios preventivos allá en la ley 1015
y otra muy diferente, los medios administrativos para encauzar el comportamiento personal, aquí en la 2196. El título es diferente, pero los medios son los mismos. Ustedes van y miran el artículo 52 y es exactamente lo mismo que traía el artículo 27 de la ley 1015. Si alguien tiene la norma por ahí la tiene a la mano y la buscamos, leemos ese artículo 52. Si alguien la tiene a la mano mientras vamos avanzando en la clase. Profe, Sí, señor. y esos señores que de pronto colocan trabajitos o regañan o cuarto turno que porque uno no le hace el mercado, ¿qué? ¿Dónde me los dejan? Eso lo vimos en la clase 2, comando. Eso lo vimos en la clase 2. Déjame le proyecto la diapositiva. Mírelo acá. Falta disciplinaria gravísima, causal de destitución y delito. Simplemente pasar un informe y ya. Sí, por eso le digo, doctor, esos que son así Hay que pasar que lo un amenazan a informe. uno lo amenazan a uno porque no hace el mercado. Allá está en el uniformado, el carácter, el criterio que tenga para exigir el cumplimiento de la norma y el respeto de sus derechos como subalterno. Es que hay una gran confusión, y ya que usted lo menciona, me da pie para explicar eso. Hay una gran confusión dentro de las fuerzas militares y de policía, y es creer que el grado le da un valor mayor o menor al uniformado, y no es así. Ante la ley, todos somos iguales, todos. Cosa muy diferente que la institución es jerarquizada y que debe haber un líder y debe haber un mando. Claro que sí. Y debe haber un mérito para ascender y todo lo demás, y una antigüedad, todo lo que ustedes ya saben. Pero eso es muy diferente a que por el hecho de usted ser comandante, entonces puede ejercer un trato desigual respecto de los subalternos o creerse más como persona solo porque tiene un grado. Eso se tiene que acabar y es una idea que se ha venido cultivando hace mucho tiempo, pero eso ya se tiene que acabar. Y todos somos iguales dentro del marco del respeto y la cortesía. Claro que sí. ¿Listo? Bueno, hechas esas precisiones, este es un tema, digamos que esto es un tema muy largo y complejo. ¿Alguien encontró el artículo 52 de casualidad? Sí, señor. ¿Quién lo tiene? Cristian, por favor. Momento, bro. Medio administrativo para encauzar el comportamiento. Hace referencia al ejercicio del mando con el fin de orientar y encauzar el comportamiento del personal subalterno de la Policía Nacional a través de, primero, llamado a atención verbal. Segundo, actividades pedagógicas tales como trabajos escritos o exposiciones. Tercero, registro en el formulario número 2 de seguimiento del evaluado con afectación al factor 3.1, comportamiento personal. Sigo, doctor. Hasta ahí. O sí, leámoslo completo y de una vez les doy la explicación completa. Sí, señor. Todo superior jerárquico, indistintamente de su grado o cargo, podrá encauzar el comportamiento personal del subalterno que no afecte sustancialmente el deber funcional a través de los medios administrativos relacionados en el numeral 1 y 2 del presente artículo, o informará la novedad de manera inmediata a la autoridad evaluadora haciendo uso del sistema de información dispuesto para el registro de los hechos, quien garantizado el debido proceso determinará la aplicación o no del ángulo de los medios para encauzar el comportamiento, sin que esto constituya antecedente disciplinario, de acuerdo a los descritos a continuación. A. El evaluador contará con un término de 72 horas para la aplicación o no a alguno de los medios descritos. En caso de no adoptar decisiones sobre el particular, se dará aplicación a lo descrito en el artículo 26, numeral 5 del subfactor, compromiso institucional, la presente resolución y se determinará la inexistencia del registro en el sistema. B. Respecto a la decisión tomada por la parte de la autoridad evaluadora,
esta le será informada al servidor que evidencia y pone en conocimiento la transgresión del comportamiento a través del correo institucional. Listo, dejémosla hasta C. ahí. Dejémosla hasta ahí. Bueno, gracias. Muy amable. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primera observación, que acá en los medios preventivos del artículo 27 de la ley 1015 no se hablaba de las anotaciones, ¿cierto? De lo que se conoce como las anotaciones demeritorias o anotaciones negativas. Es una anotación con disminución de puntaje. De eso no se hablaba. Eso se creó acá con los medios administrativos para encauzar el comportamiento. ¿Listo? Primera observación. Segundo, el artículo, pregunto yo, vamos a ver. Vamos a hacer un sondeo primero. Pregunto yo. Yo puedo realizar una anotación con disminución de puntaje a través del artículo 52. Yo puedo registrar un llamado de atención verbal a través del artículo 52. ¿Qué opinan ustedes? No, Doctor, porque estamos hablando de que es como lógico, ¿no? Llamado, ya estamos hablando de que el llamado de atención se hacían por el folio, por el folio. Pues si era el llamado de atención verbal, pues no era necesario hacerlo escrito. Muy bien, señor, que estaba atento a la clase, listo. Entonces, mire que esto, ustedes van y miran y hay fallos por allá desde el año 2014, 2015, incluso más antiguos, que hablan al respecto, pero todavía lo seguimos realizando. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos registrando un llamado de atención verbal por escrito? ¿Por qué? ¿Es que no comprendemos que lo verbal es verbal y lo escrito es escrito? Lo verbal es verbal y lo escrito es escrito. No hay vuelta de hoja. Pero lo seguimos realizando así. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Decir, se realiza el presente llamado de atención verbal. Hombre, está haciendo una anotación por escrito. ¿Cuál llamado de atención verbal? Eso es incorrecto. ¿Quién puede realizar un artículo 52? Pregunto. ¿Quién? Eso es subintendente Cualquier, cualquier, Ando. cualquier comandante, cualquier que tenga grado, o sea, al subalterno. Cualquier superior jerárquico, listo. Cualquier superior jerárquico. Solamente el evaluador, ¿no? Cualquier superior jerárquico. Pero ojo que ahí es donde viene la confusión y es donde se está mal implementando ese artículo 52. El artículo 52 es simplemente para informar una novedad sobre la que se crea que se está contrariando el comportamiento personal. Informar, nada más. O sea, no puede realizar una anotación con disminución de puntaje. No puede registrar un llamado de atención verbal en una anotación. No puede afirmar dentro de la anotación que el uniformado incurrió en una conducta contraria al comportamiento personal. No puede emitir una valoración o un juicio sobre esa conducta. Simplemente informar. Simplemente informar. Vamos a poner un ejemplo. Que un comandante X pasó por cierto lugar y encontró un uniformado mal parqueado, como se dice coloquialmente. ¿Qué es lo que puede hacer? Redactar la anotación y a través del artículo 52 decirle al evaluador, oiga, evaluador, mire que allá en tal dirección uno de sus evaluados se encontraba realizando esta conducta. ¿Qué sé yo? Portando mal el uniforme, consumiendo bebidas, qué sé yo. Lo que haya observado el comandante. Pero nunca podrá decir, se le debe imponer una anotación con disminución de puntaje, mucho menos decir en la anotación que se realiza la presente anotación con disminución de puntaje, porque eso sí que es una barrabasada completa. Porque no está facultado. El único que está facultado para implementar los medios administrativos para encauzar el comportamiento personal es el evaluador, ningún otro. Ningún otro. ¿Listo?
Entonces, simplemente informar. Y ya verá el evaluador qué medio implementa. Ya verá el evaluador qué medio implementa. ¿Qué es lo que pasa? Que ese evaluador, a pesar de que se le han dado unas facultades expresas por la ley, pues en la práctica no es tan así, o sea, no es autónomo, no es independiente para tomar la decisión. El hombre hace lo que diga el comandante. Entonces, supóngase que el oficial de control, qué sé yo, realiza un artículo 52 y fuera de eso termina de hacer el artículo 52. Vamos a suponer que lo hizo en forma correcta, que el hombre sabe cómo es la cosa. Pero acto seguido saca su teléfono celular y le dice, oiga, Gutiérrez, ¿usted es el evaluador de fulano? Sí, necesito que me le haga una anotación con disminución de puntaje. ¿Y qué hace el evaluador? ¿La realiza? ¿Sí o no? Uy, Bueno, no una necesariamente. pregunta, profe. Dígame, Daddy. Eh, Dos cosas. Al momento de, pues dentro de los medios de encauzar la disciplina, el tema del trabajo por el no uso de la beisbolera y demás, así no sea mi evaluador, el superior, si puede mandarme a hacer ese trabajo. Sí, sí lo puede hacer porque está facultado para encauzar el comportamiento personal. Pero el Ok. llamado, pero lo que es el llamado y atención verbal no lo puede registrar por escrito. Tampoco puede emitir un juicio respecto a la conducta del uniformado. Tampoco puede realizar una anotación con disminución de puntaje. La disminución de puntaje, el único que está facultado, vuelvo y lo repito, es el evaluador. El evaluador. Exacto, profe, pero lo siguiente, obviamente usted lo está diciendo porque usted fue policía y sabe por dónde le entra el agua al coco. Obviamente que el señor intendente, al señor mayor, teniente coronel, no lo va a contrariar ni le va a decir que no referente a la disminución por el tema que se le va encima, ya todos sabemos cómo es la situación, pero al momento de la apelación, que el 52 sí permite apelar, muy distinto al 27, que por 3 nos mandaba disciplina automáticamente. eh, yo puedo justificar al momento de la apelación que me pruebe o me compruebe que yo estaba haciendo X, Y situación, Y, perdón, actividad o no sé qué. Claro, por supuesto que sí. Bueno, no sé, digamos que en cuanto a la plataforma, nosotros tenemos información y, por ejemplo, en algunas regiones del país les permite interponer el recurso del artículo 52, en otras no. En otras no. No sé cuál es el motivo, razón o circunstancias y por qué no está unificada la plataforma. En algunas regiones del país les deja tomar pantallazo previo a notificarse, en otras no. No sé cuál es la razón. Pues tengo entendido que no a todos los uniformados se les permite interponer el recurso respecto del artículo 52. Y es más, cuando lo interponen, porque cuando no lo permite, ¿qué recomendamos nosotros? Hágalo por el correo institucional o hágalo por el GEPOL, pero interponga el recurso. ¿Sí? La resolución 1800 del 2000 es la norma que reglamenta el recurso de reclamación en subsidio de revisión. Por ningún lado dice que estrictamente tiene que hacerse por un medio. ¿Sí? Además, si así lo estableciera, pues nuevamente sería una restricción. ¿Listo? Entonces, ¿qué recomiendo yo? ¿Qué recomiendo yo? Que todas, absolutamente todas las anotaciones en el formulario de seguimiento se les interponga su respectivo recurso de reclamación en subsidio de revisión, o lo que comúnmente se conoce como apelación, apelar la anotación. ¿Por qué? Porque todas son inconstitucionales, todas. Ya vimos qué es un debido proceso, mírenlo acá en la gráfica, ¿cierto? Hay una etapa de investigación, se practican unas pruebas, todo el procedimiento. Aquí en estas anotaciones se emite directamente una sanción. Se faculta a alguien para que emita directamente una sanción, sin previo Claro, a eso ha sido escuchado el uniformado. está reprochando la conducta del uniformado.
está haciendo un juicio de valoración, un juicio de adecuación y está emitiendo una sanción. ¿Cuál es la sanción? Una anotación con disminución de puntaje en el formulario de seguimiento. Sanción que después tiene sus repercusiones, como lo he mencionado, en el retiro del uniformado por facultad discrecional. Entonces, la recomendación mía es no dejen vivo ni un solo registro, ni uno solo. Ah, pero es que ¿para qué nos desgastamos interponiendo el recurso si sabemos que el revisor va a ratificar? Yo le apelo, le pongo el recurso, le interpongo el recurso y que vamos a saber qué va a pasar. Pues que el revisor va a ratificar. El evaluador ratifica, lo remite al revisor y el revisor va a ratificar. Eso no hay nada. Muchos uniformados dicen eso. ¿Yo para qué me desgasto? ¿Yo para qué me desgasto realizando un recurso? ¿Cierto? La recomendación es que no dejen vivo ni uno solo. ¿Por qué? Porque si Dios no lo quiera, a futuro se tienen en cuenta esas anotaciones para un retiro por facultad discrecional. Si usted presenta el recurso, pues usted tendrá insumos jurídicos, pruebas, ¿cierto? Si usted aportó pruebas con su recurso de reclamación, para que sean tenidas en cuenta en esa demanda. ¿Sí? Señor juez, a mí me retiraron por 5 anotaciones que tenía en el formulario de seguimiento y se argumentó que por eso se había perdido la confianza en mí como servidor público, pero respecto de esas 5 anotaciones yo interpuse recurso de reclamación en subsidio de revisión y demostré, más allá de toda duda razonable, que lo que decían esas anotaciones era falso de toda falsedad. Incluso anexé las pruebas suficientes. Se me dijo que había llegado tarde, les aporté historia clínica justificando mi llegada tarde. Se me dijo que no estaba en un lugar que no pertenecía a mi cuadrante. Le demostré a través de una orden escrita emitida por un superior que me indicaba realizar otra función en otro sector diferente a mi cuadrante. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, mire la diferencia al que no interpuso recursos. Todo lo que se dijo en la anotación quedó como cierto. Entonces, siempre les recomiendo, interpongan el recurso, interpongan el recurso. Si el artículo 52 que le realizan no le permite realizar el recurso por la plataforma, por el PSI, radíqueselo al correo institucional del evaluador. O radíqueselo por GPOL y le hace una pequeña observación. Es que por la plataforma del PSI no me lo permite. Entonces lo realizo por este medio, para que se me garantice el debido proceso. Listo. Profe, pero para esa apelación, bueno, vía correo, ¿también serían las mismas 24 horas? ¿Quién me está hablando, perdón? Caterín, profe. Caterine. Sí, efectivamente, pues se tiene en cuenta lo que establece la resolución 1800 del 2000, artículo 52 y subsiguientes, que son efectivamente las 24 horas. Gracias, profe. Claro que habría que... Perdón, para complementarle ahí la respuesta a Caterine. Hay que verificar si dentro de la plataforma queda registrado la hora de notificación. Y en base a eso se tiene en cuenta el término, ¿listo? Porque en las anotaciones de meritorias, pues tan pronto se notifica, empieza a correr el cronómetro de las 24 horas, ¿no? Profe, Sí, CEPRI, parece como CEPRI, ¿cómo? profe, una pregunta. En el caso de que un superior le ordene a un evaluador realizar el registro, ¿cuánto tiempo tiene ese evaluador para realizar ese registro al evaluado? Primero que todo, no le puede ordenar. No le puede ordenar. Porque es que si es el comandante, lo único que podrá hacer es informar a través de un artículo 52. Pero no le puede ordenar. Si usted tiene cómo probar que esa orden se dio, póngalo en su recurso de reclamación en subsidio de revisión, porque eso es una extralimitación. Eso es una arbitrariedad. Y otra cuñita ahí para que la tengan en cuenta, muchachos. La vamos a ver un poquito más adelante con la clasificación de las faltas, pero si el evaluador o el revisor
no realizan la respectiva gestión de los recursos que se les interpone, falta disciplinaria, ¿no? Lo vimos por allá en la segunda clase también. Bueno, muchachos, vamos a continuar y ya al finalizar la clase vamos a dar el espacio para más preguntas, para que avancemos un poco. Bueno, acá en la diapositiva, pues mire, les mencionaba simplemente el artículo 27, preventivos y correctivos, lo mismo que ya hablamos. Y acá, en el artículo 37, ¿cierto? Miren lo que dice. Los medios para encauzar la disciplina policial y el comportamiento personal del uniformado son sancionatorios y administrativos. Sí, se crearon nuevos. Miren lo que dice acá al final del artículo 39, muchachos. Conforme los parámetros que para tal efecto reglamente el director general de la Policía Nacional. ¿Quién era el director para la época? Ahí la explicación. Pasamos a las faltas. Regálame un segundito. Creo que me salté una. Listo. Miremos para que hagamos el ejercicio de comparación. De acuerdo a la ley 1862 del 2017, que es el régimen disciplinario para las fuerzas militares. Y en cuanto a los medios para encauzar la disciplina, mire ellos las que tienen. Medios correctivos y medios sancionatorios. Esta me parece una mejor opción, mucho mejor, porque se implementan un sinfín de medios antes de ir al proceso disciplinario. ¿Sí? Antes de hacerle incurrir al uniformado unos gastos enormes para que pague honorarios de abogado, antes de llevar al uniformado a ese estrés que genera ese proceso, bueno, y todo lo que ustedes implican, a una eventual suspensión, ¿cierto? Retirarlo de la fuerza momentáneamente. Miren ellos los medios que tienen. Correctivos, trabajos. Aquí hay dos tipos de trabajos. Unos hacen trabajos y tareas, ¿sí? Unos hacen referencia a los trabajos escritos. Las tareas hacen referencia a tareas varias, como por ejemplo arreglar el jardín, como por ejemplo pintar un mural, ¿cierto? Como por ejemplo, qué sé yo, recoger las hojas del árbol principal de cierto lugar de la unidad, bueno, embellecer las unidades, miles de tareas que se le pueden ocurrir al comandante y que pueden tener una doble utilidad. ¿Por qué? Porque está encauzando la disciplina del uniformado y también está contribuyendo al embellecimiento de la unidad, por ejemplo. Entonces, mire, trabajos, exposiciones, aumento en horas laborales, rectificación, es decir, que si se equivocó con alguna actuación, pues le dan la posibilidad de rectificarse, si le dan una segunda oportunidad. No es como en la policía que de una vez toma tu anotación de meritoria. No, aquí le dan la posibilidad de rectificar si se equivocó, ¿cierto? Por ejemplo, a una patrullera que le hicieron una anotación porque se le había regado un líquido en uno de los libros. Algo accidental. Le puede pasar a cualquiera. Toma tu anotación con disminución de puntaje. ¿Sí? Cuando podría realizar la rectificación, simplemente a renglón seguido, pues relacione la novedad, elimine los folios, no elimínelos, sino elimínelos con una anotación. Los folios tal y tal y tal y tal no serán tenidos en cuenta porque accidentalmente quien se encontraba de servicio tal, no arrancar las hojas, ¿no? Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer, pero sí relacionar. Quien realizó la apertura de ese libro puede realizar esa actuación y rectificar el tema y culminar a la uniformada para que eso no se vuelva a repetir, pero no. Informe y disciplinar y bueno. Ustedes ya saben cómo funciona. Disminución de permisos. Esto le duele más a cualquiera. O sea, ¿quién no encausa la disciplina cuando se sabe que se le van a meter con el permiso? ¿Quién no? ¿Quién no mejora su comportamiento? Si es que se ha equivocado, asumiendo que sí incurrió en una conducta que es un tanto reprochable desde el punto de vista disciplinario, sí, que no afecta al deber funcional, pero pues que sí debe ser corregida, debe ser encausada. Si le disminuyen 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas en el permiso, pues eso duele. Duele y duele mucho, ¿sí o no?
sobre todo cuando tenemos esas ansias tan impresionantes de salir de permiso. Bueno, tareas, ya lo mencionaba, ¿no? Tareas de embellecimiento de lugares, tareas incluso sobre temas no necesariamente relacionados con las unidades, ¿no? Sino con temas administrativos, por ejemplo, ¿cierto? Vaya, organíceme el archivo, o hay esta documentación por organizar, o esta estantería por arreglar, o esta intendencia por trasladar. Tarea, ¿sí o no? Presentaciones periódicas, lo que nosotros conocíamos, o lo que se conoce en la milicia como la famosa conga y superconga, eso sí que duele, ¿cierto? Ya depende pues como de la objetividad y la sabiduría de cada comandante, ¿no? Pues usted no va a poner a hacer una presentación periódica, una conga, superconga a un señor sargento mayor, ¿cierto? Debe tenerse en cuenta muchos factores, la antigüedad, el grado, ¿cierto? El comportamiento del uniformado, el cargo que ocupa, y asimismo implementar cualquiera de estos medios correctivos, que son previos a la iniciación de un proceso disciplinario. Incluso, miren este tan interesante, muchachos, las disculpas. Las disculpas, discúlpeme mi teniente, discúlpeme mi capitán, discúlpeme mi sargento, me equivoqué. Dije lo que no tenía que decir, realicé la actuación que no tenía que realizar, me disculpo. ¿Cierto? O sea, esto tiene que incluso que ver con este tema de las emociones y las relaciones interpersonales. Pero no, anotación de meritoria, a todo tiro. Los sancionatorios, pues el proceso disciplinario, ¿no? Como les mencioné.